Hola mis hermanos, niñitos y adultos de clase Santa Inés. En este día sábado 9 de mayo se me ha encomendado la bendición de poder entregarles el mensaje de la palabra de la escuela dominical a los niños de nuestra clase. Y la lección está en Proverbios 3:26. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y el pasaje clave para esta lección está en Hebreos 11, del 1 al 40. También lo vamos a leer en el nombre del Señor. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, saliendo las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, así habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obedecer mejor su resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Esta es la palabra larga porque es todo el capítulo 11. Pero aquí el Señor nos va a hablar de lo medular, que es la fe. Una palabra tan pequeñita pero que tiene tanto poder. Y podemos ver en el versículo 1 y 3 que nos da a entender lo que es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera. Esto significa que fe es estar completamente seguro de que hay algo en el futuro para nosotros y que estamos convencidos, estamos seguros de que lo tendremos y confiamos y esperamos de que esto viene solamente de parte de Dios y que Él lo hará. Podemos saber que la vida del cristiano está basada en la fe, en esperar, en creer firmemente que tenemos un Dios creador, creador de todo el universo y de nuestras vidas, el cual envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, a su Hijo Jesucristo Salvador, y que por intermedio de Él tenemos entrada al reino de Dios, al reino del cielo, que murió, pero que también resucitó al tercer día para darnos salvación. Y podemos ver esto en Romanos 5, el 1 y el 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es saber, mis hermanos, de que tan solo teniendo fe en que nuestro Señor Jesucristo, por intermedio, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y que por intermedio de Él tenemos la salvación, y tan solo teniendo la fe, la certeza, la convicción y la esperanza en que esto es realidad, de que esto no es mentira, de que esto no es algo que cuentan solo los hermanos, sino que esto lo podemos ver a través de la Biblia, lo podemos a través de la Escritura podernos ver y de podernos convencer de que esto es así, de que somos salvos por medio de Jesucristo, de por medio de la fe, que ya tenemos, como decía aquí, somos justificados, ya el Señor abogó por nosotros, nuestro Dios envió a su Hijo y este Hijo maravilloso intercede por nosotros, nos justifica, somos perdonados, somos lavados, somos redimidos. Bendito es el Señor que nos ha dado esta posibilidad tan grande. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer que es así, tener fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos premia, el Señor nos insta a buscarle, y además de eso, el Señor nos recompensa por poder buscarle, por poder saber, por poder conocer más de Él. En el mundo, en la gente, los científicos están llenos de duda a ello.
y necesitan saber y encontrar evidencia del que se separaron las aguas, de que el que no veía ahora ve, del que estaba paralítico ahora camina. La gente busca explicaciones, busca evidencias científicas para comprobar los milagros del Señor, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como rescatados de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener la fe y la convicción de que no tenemos que buscar o creer en las evidencias científicas. Si está escrito en su palabra es porque así fue. Nosotros tenemos que tener la convicción y confiar porque no andamos por vista, andamos por fe. Así dice su palabra en 2 de Corintios 5:7, dice, porque andamos por fe y no por vista. Nuestro Dios nos insta a tener fe. Él nos insta además, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros creemos que nuestro Dios tiene todo poder, el poder de abrir el mar, el poder de hacer que Lázaro saliera y que volviera a la vida. Nuestro Dios, nosotros sabemos que tiene ese poder. Él sostiene a este mundo en su mano y sabemos que todo lo que está en la Biblia no necesitamos de que el científico nos venga a decir por qué ocurrió, sino que nosotros sabemos y confiamos de que es nuestro Dios el que tiene todo el poder de decirle a este monte, muévete y colócate acá. Él separó las tinieblas de la luz, ¿verdad? Nosotros lo conocemos. Él nos formó a nosotros de barro, dio su aliento de vida y nosotros pudimos vivir. Ese es nuestro Dios, el que saca de donde no hay, ¿cierto? Ese es nuestro Dios, el que tiene todo poder, el que fue con Noé, el que fue con Abraham, el que fue con Sara, con José, con Moisés, con estos héroes de la fe que habla nuestra Biblia, que habla nuestra palabra. Ellos recibieron el favor de Dios porque tuvieron fe. Dice, Noé le creyó a Dios y obedeció, armó el arca, confió en lo que Dios le dijo. Confió en que lo que Dios le dijo iba a ocurrir. Aunque en ese minuto no estuviera lloviendo, aunque a lo mejor no había ni una nube en el cielo, él confió en que iba a llover, iba a haber un diluvio, el Señor iba a enviar los animales, él iba a tener la fuerza y la sabiduría y la inteligencia para construir el arca. Y lo hizo, no cuestionó. Él escuchó y obedeció. Eso nos manda también a hacer en nosotros, en nuestra vida, el Señor, en confiar, en no cuestionar, en solo creer, en tener fe. Abraham también dejó su tierra, él dejó sus padres, él dejó todo y el Señor le dijo, ve porque contigo haré descendencia, y él ni siquiera sabía a dónde el Señor lo iba a enviar. Dice, él escuchó el mandato que Dios le ordenó que se retirara de ahí y que buscara otra tierra. Él no pensó que sería de él. Él oyó y obedeció, no sabía dónde iría, solo él confiaba y tenía la fe, la certeza que no iba solo, iba con Dios. Así también es nuestras vidas. Si el Señor nos envía, porque lo cantamos, envíame donde quieras, al monte, a la llanura, hay que trabajar. Hay que pedirles al Señor de que nos ayude a ser obrero, a trabajarle a Él, a entregarle a Él, como Abel, una excelente ofrenda, un buen sacrificio a Dios. Abraham, como decía, lo dejó todo atrás y confió que adelante iba a haber un futuro mejor y que ese futuro no era él solo, sino que estaba con el Señor. Sara, siendo ya una mujer avanzada en edad y estéril, y en ese minuto no estaba la ciencia que está ahora, la ciencia médica, no estaban los avances tecnológicos que hay ahora, no estaban los medicamentos para poder fecundar un bebé, no estaba eso, estaba solo Dios. Y Sara, siendo ya una mujer anciana, una mujer de edad, pudo concebir un hijo, pero tuvo que creerle al Señor. Le creyó, confió que a pesar de su edad, a pesar de su capacidad, no importa el pronóstico, mi hermano niñito, mi hermano adulto, no importa la circunstancia que estemos pasando, si el Señor lo dijo es porque así va a ser. Él va a estar con nosotros. No importan las burlas como
pasó Noé, no importa a lo mejor de que no había agua, igual Dios mandó el diluvio, no importando las burlas, también él creyó. A Abraham, no importando lo que él iba a ver más adelante, él solo confió de que no iba solo. A Abraham, no importa la edad, Dios trabaja con nosotros, aun siendo niño, aun siendo adulto, a lo mejor no teniendo ningún conocimiento del Señor, el Señor trabaja con nosotros igual. Solo debemos creer. Dice, es importante tener fe. Podemos ver a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y a los profetas, que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y la Biblia, para los hijos del Señor, está llena de promesas, que Él nunca nos va a dejar, que Él nos hace descansar junto a aguas de reposo. Tenemos tantas promesas, que Él siempre va a estar con nosotros, que no nos va a faltar nada, que Él hace justicia, que Él aboga por nosotros, que no nos va a faltar la vestidura, que Él estará con nosotros hasta con nuestra descendencia. Este es nuestro Dios, grande y maravilloso. Y como estuvo con estos hombres antes, va a estar con nosotros también. Y el Señor igual nos dice, conquistaron reinos estos hombres, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles en medio de la prueba, de la tormenta, en medio de alguna aflicción? Y sabemos de que las fuerzas las tenemos solamente de parte del Señor, y cuando ya miramos cómo fue esta prueba, cómo fue el problema, sabemos que fuimos fuertes porque Dios estaba a nuestro lado. Se hicieron fuertes en batalla, así son los hijos del Señor, fuertes en batalla, porque el que pelea con nosotros es Jehová de los ejércitos. Cantamos una alabanza que dice, dame tu mano, ¿cierto? Cuando soy débil, ¿cierto? Se hace más fuerte tu poder. Así es el Señor en nuestra vida, se hace fuerte, fuerte su poder en nuestra vida cuando somos débiles. Dice la palabra del Señor que el que es débil diga fuerte soy, porque soy fuerte en el Señor. Dios nos ha dado grandes promesas y la mayor es que somos salvos. Y eso lo debemos de creer a pie juntos y nada tiene que sacarnos de ahí. Somos salvos solo por gracia. Dice, para alcanzar estas promesas debemos de tener fe y no hacer por nada del mundo un espacio, una cabida a que entre en nosotros la duda, que es nuestra principal enemiga. La principal enemiga de la fe es la duda. Nosotros no debemos de hacerle el espacio a que la duda entre en nuestra vida, porque tan solo el hecho de que ya entra en nuestra vida nos hace perder completamente y nos hace alejarnos de las promesas del Señor, porque cuestionamos si será así, cuestionamos si Dios tiene el poder, y Dios tiene todo el poder. Él puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, cumplir nuestras peticiones, sanarnos, bendecirnos, proveernos, hacer que nuestros sueños realidad. El Señor lo puede hacer, pero sacando la duda. El Señor nos invita a desechar la duda y no ser como Pedro, que en un momento el Señor lo llamó y le dijo, Pedro, ven. El Señor permitió que Pedro caminara sobre las aguas, pero en un minuto él tuvo miedo y se empezó a hundir. Y él le dijo, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos de ser como Pedro, mis hermanos, niñitos, mis hermanos adultos. Debemos de confiar y tomarnos de la mano del Señor y saber de que Él camina a nuestro lado. Y si estamos cansados, aproblemados, atribulados, ya no nos quedan fuerza, el Señor nos toma y Él camina con nosotros encima, porque Él es un Padre amoroso, que Él toma la ovejita que está herida y camina con ella, no la hace caminar a la fuerza, no, al contrario, Él es un Padre amoroso, nos toma en sus brazos, nos acaricia y cuando estamos bien nos permite caminar nosotros solitos. El Señor es bueno, pero no debemos de dudar, no debemos de ser como Pedro en este ejemplo, que el Señor le permitió que estuviera por encima del mar. El Señor permite que nosotros estemos victoriosos, vencedores en la prueba.
pero no dudemos porque podemos estar bien superando y podemos irnos abajo por dudar. No debemos de hacer eso. Desechemos la duda y veremos las promesas de Dios en nuestras vidas cumplidas. Dice que nos enseña Santiago, y lo voy a leer, dice, pero pida con fe. En Santiago encontramos esto, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no importa si somos chiquititos, si somos grandes, si ya somos ancianos o si estamos dando los primeros pasos en el Evangelio. Nuestro objetivo como creyentes es que al final de la carrera podamos decir, he guardado la fe. Esa ha sido la lección, mis hermanos, del día de hoy. Esperando en el Señor de que haya podido llegar a sus vidas y que sea de bendición, porque primero fue para mí. El Señor me dice que no tengo que darle cabida a la duda. Cantamos una alabanza. Si en el dolor me ha respondido, no puedo dudar. Si el Señor ha sido mi socorro, no puedo dudar. ¿Cierto? Si yo he visto con estos ojos los prodigios de mi Jesús, es imposible dudar. Para mi Dios que me ha dado esta oportunidad, que me habla de la fe, que pueda yo seguir teniendo fe, y usted, mi hermano, sigamos caminando, sigamos avanzando, para que al final de la carrera podamos decir que hemos guardado la fe, solo con la ayuda del Señor. Para mi Dios que es tan bueno, es la honra, la gloria de hoy y para siempre. Saludos, mis hermanos, y bendiciones.